un favor. No sé si alguien de ustedes haya pedido un favor, ¿verdad? Ese favor muchas veces viene con un sentimiento de que no lo hagan, de que ese favor se ha cumplido, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando no nos cumplen el favor? No lo voy a poner a discusión porque no se trata de qué es lo que siento o hago o determino cuando el favor no me es cumplido, ¿verdad? Pero yo creo que todos y cada uno de los que estamos aquí en algún momento buscamos la ayuda, buscamos el favor de alguien. Y dentro de la ayuda que nosotros le pedimos a esa persona, lo primero que está en nuestra mente es: ya se va a cumplir mi favor, ¿verdad? ¿Cómo poder nosotros determinar si esa ayuda o ese favor que tú vas a pedir se pueda realizar o cumplir? Sino hasta que la persona te diga: con gusto te hago ese favor, ¿verdad? O ustedes como lo consideran. O ya tienes antes de ir con la persona, ya tú tienes en tu mente la seguridad de que te va a brindar ese favor. Puede ser en algunos casos un favor personal, un favor familiar, un favor espiritual, un favor de situaciones de trabajo, ¿verdad? Una situación en la cual nosotros todos los días a veces estamos pidiendo o sintiendo que alguien nos ayude. Y precisamente ese es un favor. Y esa palabra viene del latín, favor, favor. Y se oye muy bonita, ¿verdad? Por favor, por eso dicen que es una palabra muy poderosa. Por favor y gracias. Esa palabra que viene del latín significa ayuda. Significa ayuda. Cuando tú pides un favor, le estás diciendo a la persona: ayúdame. Ayúdame. Y por eso es: ayúdame, por favor, ¿verdad? Es un apoyo incondicional que nos va a favorecer a nosotros, no a la persona a quien le estamos pidiendo esa ayuda o ese favor, ¿sí? Cuando estamos conscientes de que tú vas a ir a pedir un favor, dentro de ti tiene que haber un argumento o tiene que haber un motivo por el cual tú vas a pedir ese favor, ¿no? Un ejemplo, de muchos, nada más lo estoy poniendo. Cuando hay una necesidad económica, le dices: oye, ¿me puedes prestar, por favor, tal cantidad? Y le estás diciendo: ayúdame porque necesito esto. Y ese favor, pues, depende de la persona en ese momento, si te ayuda o no te ayuda, si cree conveniente, pertinente, o si considera que dentro de esa ayuda ya va incondicionalmente, sin preguntas y sin respuestas, ya va incluida el favor. Todo esto se los estoy poniendo en un contexto dentro del tema que vamos a desarrollar y ver hoy, que es muy interesante: cómo tú llegas a pedir un favor o cómo pides los favores. ¿Tú le podrás pedir un favor a Dios o no se lo podrás pedir? ¿Será que Dios te pueda conceder un favor? ¿Será que tú le puedas mostrar a Él que tienes la necesidad de ese favor y que necesitas ayuda? Vamos a ver qué nos dice la Biblia, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que nosotros experimentamos a través de la palabra de Dios y lo que Dios nos empieza a mostrar en la Biblia. Pero antes, cuando vamos buscando nosotros en la vida, porque casi diario pedimos favores, ¿verdad? Pásame esto por favor, dame esto por favor. Hay quienes no lo pedimos por favor. Ahora vamos a saber tan poderosamente qué es esa palabra de favor, ¿sí? Porque hay quienes: pásame eso,
¿verdad? Y hoy más los jóvenes, o los niños, que los educaron en la calle. Porque los papás, bueno, los que tienen sus papás son bien educaditos y bien portaditos. Pero el que nosotros pidamos un favor y que le digamos a la persona que nos lo otorgue, es como decirle, ayúdame, necesito de ti. Es una necesidad, ¿verdad? Cuando otorgamos esa parte y le damos el derecho a la persona de que nos ayude, entonces esa persona, en su determinación y en su criterio, va a decir, sí, te ayudo, ¿verdad? Pero es la humildad de la necesidad de obtener algo. Ese es un favor, la necesidad y la humildad de obtener algo. Y la mayoría de nosotros en algún momento no éramos humildes. Creíamos, ¿verdad?, que nos merecíamos lo que pedíamos. Creíamos. Pero un estudio en la Universidad de Harvard nos hizo ver, o me hizo ver, y se los comparto, porque muchas veces no se llega a lograr el favor. Dentro de varios grupos de personas, en una oración que decía la persona que estaba haciendo un experimento, había dos grupos. Uno en la cual nomás les decía a esta persona, oye, necesito que me dejes por favor sacar unas copias. Y el 60% le decía, adelante, ¿verdad? Y en el 90% de las personas que le dieron la oportunidad, le decía, necesito que me hagas el favor de pasar adelante de ti para sacar mis copias. El 90%, por dos palabras exclusivas de humildad, era como el favor se cumplía. Y ese es un estudio que se los quiero compartir porque dentro de la mente o en el inconsciente, fuimos nosotros formados por el favor y la gracia de Dios. Por eso, nosotros, cuando llegamos a obtener un orgullo o una soberbia sin pedir gratitud, sin pedir en el punto emocional, espiritual, como personas, pedir las cosas por favor y gracias, o sea, favor quiere decir, obviamente lo que le decía, ayúdame. Esto en el inconsciente trae un choque emocional. Dice, ¿y por qué te tengo que ayudar? ¿Qué te lo mereces? ¿Qué tú me has ayudado? ¿Qué tú has hecho para que pueda yo favorecerte? Y es donde vamos a empezar nuestro estudio, porque fíjense lo que dice la palabra de Dios. De gracia recibido, de gracia tenemos que dar. ¿Y de quién crees que ha recibido la gracia? ¿O el favor? De Dios. Uno, desde que ya estás en esta tierra. Dios ya te dio el favor de estar aquí. Y la gracia de estar. Con eso, no hay más que decir para no ser nosotros agradecidos y cumplir los favores a todas y cada una de las personas que nos lo piden. Acompáñenme por favor en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo del 1 al 6. El libro de Proverbios, capítulo 3, versículo del 1 al 6. Dice la palabra de Dios: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escribes la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas.
Fíjense aquí que hay 4 o 5 puntos muy interesantes e importantes en estos versículos que leímos del capítulo 3. Y esos te van a dar el favor en muchas personas. Tú dices, ¿por qué me rechazaron aquí? ¿Por qué me rechazaron acá? ¿Por qué tengo problemas acá? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué tengo lo otro? Aquí está uno de los secretos, los cuales la palabra de Dios nos dice que Proverbios es el libro de la sabiduría. Y quien adquiere sabiduría tiene menos problemas. La palabra de Dios nos muestra aquí, dentro de el marco espiritual, cómo tú puedes obtener los favores de las personas y el favor que Dios nos ha dado. ¿Cómo lo podemos obtener? Porque podemos decir, bueno, Señor, es que yo he ido aquí, yo he ido allá, yo he ido con este y todos me rechazan, todos me hacen esto. Bueno, pues porque hay ciertas reglas que Dios estableció para que podamos obtener el favor de Dios y de los hombres. Hay ciertas reglas. No nada más es llegar y decir, pues yo voy a ir a pedir un favor a fulano de tal porque yo ya se lo hice. Ahora me tiene que pagar lo que yo le hice de favor. ¿Verdad? Y hay por ahí un adagio que dice que el dinero lo puedes pagar. El dinero lo puedes pagar, pero los favores nunca se pagan. ¿Cómo pagas un favor de alguien? O sea, la gracia, la misericordia, ¿cómo lo pagas? Es donde Dios nos empieza a mostrar esta gran enseñanza que nos da. Y una de los puntos a los cuales tú puedes hacer visible y lo puedes vivir para poder hallar gracia y obtener gracia delante de Dios. Uno, de acuerdo a lo que dice la Biblia, es que no te olvides de sus mandamientos, que los guardes en tu corazón, ¿verdad? Si tú ya hiciste eso, no te preocupes, ya vas en buenos pasos. Ya vas a empezar a encontrar gracia en frente de las demás personas y delante de Dios. Si ya tú obedeces a la palabra y entiendes el mandamiento que Dios te dio y empiezas a obedecerlo, no te preocupes, vas a empezar a hallar gracia delante de Dios. Otro punto que nos habla Dios, dice que vas a tener muchos años. Vas a vivir muchos años. Largura de días tendrás, dice la palabra, ¿no? Largura de días. ¿Cómo? Si tú llevas en tus corazones los mandamientos. Largura de días. Fíjense qué más bendición podemos obtener con nada más llevar en nuestro corazón el mandamiento. Nada más. Vas a vivir tranquilo. Y todavía el otro punto que nos da Dios con referente a si nosotros empezamos a hallar gracia y empezar a dar gracia de Dios, a encontrar la gracia de Dios, nos dice que tendrás paz en tu corazón. Yo sé que aquí no necesitamos paz porque ya la tenemos todos, ¿verdad? Pero dice aquí la palabra que vas a tener paz en tu corazón. No vas a tener en ningún momento esa incertidumbre, inseguridad, intranquilidad, falta de tranquilidad que nos hace ver el mundo, los problemas, las circunstancias y demás. Dice aquí la misma palabra de Dios que si tú y yo obedecemos sus mandamientos, los guardamos en nuestro corazón, tenemos muchos años de vida y tendremos paz en nuestro corazón. Vamos a tener paz. Ahora, dentro del último punto dice, y hallarás gracia delante de Dios. Hallarás gracia delante de Dios. ¿Qué creen? Que eso es lo primero que no podemos perder delante de Dios. La gracia. La gracia. ¿Y saben cómo se pierde? ¿Mande? Desobedeciendo. Aquí lo acabamos de leer. Desobedeciendo se pierde la gracia de Dios. Al perder la gracia de Dios es cuando encontramos los problemas muy crueles y difíciles en nuestras vidas. Y es cuando nos preguntamos, ¿es que Dios no está conmigo? Más bien, tú no estás con Dios. Dios siempre está, porque acuérdense que Él va a estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Pero nosotros no estamos con Dios.
No estamos llevando sus preceptos y sus mandamientos. Porque si no, Él tiene una promesa de que te dará paz y te dará gracia delante de sus ojos. ¿Verdad? Miren, hay una forma de entender la gracia de Dios que nos empieza a revelar. Yo, en lo particular, o todos y cada uno de los seres humanos, ¿cómo podemos pedirle a Dios un favor? ¿Cómo creen que se lo podemos pedir? Si Dios ya te dio su gracia. A ver, quizás no me entendieron. ¿Cómo le voy a pedir yo a Dios un favor si Él ya me dio su gracia? Y la gracia es inmerecida. O sea, un favor que Él nos da es inmerecido. Y tú y yo no nos merecemos ese favor. Entonces no podemos pedirle nosotros ayuda a Dios si no hemos tenido ni siquiera el entendimiento de que en nuestro corazón tienen que estar plasmados los mandamientos. Si no obedezco, no puedo llegar con Dios y decirle, Señor, ayúdame. Porque Él determina la misma gracia que nos dio, determina el comportamiento nuestro delante de Él. Esto quiere decir la obediencia. Si tú obedeces, la gracia ya está en ti. Por ende, no puedes pedir ya nada más que agradecimiento y darle gracias a Dios por tu favor inmerecido. La gracia que cayó en mi vida. Inmerecidamente tú y yo no podemos pedirle a Dios un favor si yo estoy fuera del orden de Él. Porque es como decirle, pues yo voy a hacer lo que quiera, Señor, pero tú me vas a conceder el favor que yo te estoy pidiendo. Yo voy a hacer, Señor, de acuerdo a mi criterio, a mi opinión, a mi punto de vista, yo voy a hacer lo que considere. Pero, Señor, acuérdate de mí cuando esté en necesidades. Acuérdate de mí, Señor, porque estoy pasando situaciones difíciles. Y estás tú pidiendo un favor sin merecerte. O estamos pidiendo un favor inmerecido. ¿Verdad? ¿Qué significa gracia en hebreo y en griego? ¿Verdad? Son dos palabras muy interesantes que en el Antiguo Testamento se utilizaban y era de gen en el hebreo. Y esa palabra, dentro de lo mismo, es el significado Cristo. Así como se escucha, charis, pues. Charis. Ese término significa una bondad de parte de alguien. Una bondad. Una misericordia o un favor. De hecho, lo especifica muy bien y en especial esto se da si nosotros ganamos inmerecidamente o lo tenemos inmerecidamente por la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que tú y yo no podemos pedir favores en ningún momento a Dios si no hemos obedecido sus preceptos y sus mandamientos, y su gracia no va a poder ser en nuestras vidas. Porque la gracia tiene un efecto. La gracia tiene un efecto que se va generando o se genera por la obediencia. ¿Cómo está este mundo? Que hasta el momento se perdió la gracia de Dios. Y al perder la gracia de Dios, vean cómo el favor de Dios o la misericordia de Dios deja de actuar y el mundo se destruye automáticamente. No tiene paz, no tiene tranquilidad, no hay seguridad. Muchas personas mueren a destiempo. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios no está en el mundo.
En el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 28, nos dice: (17:28 de Hechos) dice: porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linajes suyos somos. Esto es lo más interesante que se puedan imaginar ustedes. Lo más interesante. Fíjense, porque en Él, dice, en Él vivimos. En Él vivimos y nos movemos y somos. ¿Qué quiere decir? Que fuera de Dios no te puedes mover, porque fuera de Dios te estás moviendo en otro plano, que es en el plano del enemigo. Ahora, dice que vivimos. En Él vivimos. ¿Qué es vivir en Él? Bajo sus normas, bajo sus mandamientos, bajo sus estatutos. Eso es vivir en Dios. En Él vivimos. Y si tú vives dentro de sus ordenanzas, sus mandamientos y le obedeces, entonces te vas a mover libremente dentro de la gracia de Dios. Esto a la luz natural no se alcanza a apreciar, pero cuando lo ves en el ámbito espiritual sí te das cuenta y disciernes quiénes están moviendo en las ordenanzas de Dios y quiénes no se mueven en las ordenanzas de Dios. Los 10 mandamientos están bien claros, ¿sí o no? A ver, si yo estoy fuera de los 10 mandamientos, ¿estoy dentro del orden o fuera de Dios? ¿O dentro de Dios o fuera de Dios? ¿Ustedes qué creen? ¿Fuera de Dios, no? Así como los 10 mandamientos, hay otros lineamientos y otras ordenanzas que Dios estableció. ¿Cuál es el favor inmerecido de la gracia de Dios? Que es precisamente ese gran amor que tiene Dios, que si nosotros, ¿verdad?, estábamos bajo la ley, Dios quitó la ley, porque antes se tenía que hacer conforme a la ley todo. Y ahora dice la palabra de Dios que estamos bajo la gracia. Y si explicamos bien lo que es la gracia, estamos bajo el favor de Dios, la misericordia de Dios. Pero para poder yo estar bajo esa gracia y esa misericordia de Dios y que pueda actuar en mi vida, tengo que seguir sus mandamientos. Porque nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y si nosotros estamos bajo la gracia, entonces ¿qué? Tengo que ordenar y establecer bien mi conducta dentro de lo que Dios me está pidiendo para que la gracia actúe en mi vida. ¿Sí o no? Bueno, hay una palabra que dice: por gracia sois salvos. ¿Qué quiere decir? Que es un favor que tú y yo no nos merecemos. Es algo que Dios ya nos otorgó, ¿verdad? Pero ¿cómo se puede ser salvo si tengo tantos problemas? No tengo esto, no tengo aquello, no tengo el otro, estoy viviendo en un plano dificilísimo en mi vida. ¿Cómo puedo yo tener la gracia de Dios si Dios me dijo que soy salvo por gracia y yo no he sido salvado de todas estas circunstancias que estoy viviendo? ¿Cómo? No porque ya está la promesa, la gracia ya está, Dios ya nos la dio. Y no es porque Dios nos haya abandonado, lo dijimos al principio, nosotros hemos abandonado a Dios. Y no a Él, porque Él no necesita nada de nosotros. Nosotros hemos abandonado sus ordenanzas, sus preceptos, sus mandamientos. Por eso el favor y la gracia no se manifiestan en nuestras vidas. Porque es algo muy interesante lo que yo les decía al principio. Dentro de la introducción yo les decía, tú cuando vas a pedir un favor o cuando le vas a pedir a alguien, tú vas con tu mentalidad de decir que ese favor te lo va a otorgar. ¿Están de acuerdo? Tú vas y le dices, oye, de favor me puedes ayudar con esto, y tú ya vas en tu mente que esa persona te va a ayudar con esto. ¿Están de acuerdo? Bueno, ¿qué pasa si
se los decía de todo amor y de todo corazón. ¿Qué pasa si tú vas con esa persona y te dice, no te puedo ayudar? Ay, desdichado, yo siempre le he ayudado, y por qué a mí ahora no, y yo me lo merezco, si yo soy bueno, si yo tengo... Ese favor ya no va a ser un favor porque es gracia. Tú no mereces, ni yo merezco nada. Imagínate cómo le puedo llegar a Dios. A ver, Señor, es como muchos imitadores, en este caso dioses imitadores del Dios Todopoderoso, ¿no? Por ejemplo, ese de la Santa Muerte. Bueno, ni santa es muerte nada más. Y eso a medias, porque dice la palabra que Dios venció a la muerte, ¿verdad? Vas y le pides un favor y él te lo otorga, ¿sí o no? Pero se supone que dentro de lo que te otorga, Él ya está buscando la manera de cobrarte ese favor. Entonces no te lo merecías, porque ya te lo está cobrando. En Dios no. En Dios el favor ya está. ¿Por qué? Porque en Él vivimos, en Él somos y en Él estamos. La gracia es más allá de lo que tú piensas y yo pienso que nosotros tenemos como un hecho claro de decir, Señor, es que yo me merezco, es que Señor, dame la oportunidad, es que mira, me ha ido bien mal, Señor, no he logrado mis objetivos, Señor, bueno, hay que ver y traer a memoria una remembranza de nuestras vidas y decir, ¿en qué te he fallado, Señor, que tu gracia no ha llegado a mi vida? ¿En qué te he fallado? Porque eso sí, ya ven que somos muy buenos para poner pretextos y justificarnos todo, ¿verdad? Señor, es que tú te has equivocado y no me has ayudado. Pues ¿qué no ves que yo me estoy portando bien? Yo he hecho lo correcto delante de tus ojos y tú ni siquiera me ayudas. Me has abandonado, mira cómo me hacen a mí, mira cómo me tratan, mira cómo me están haciendo. Y tú, Señor, ni siquiera te mueves. Son buenas las justificaciones a veces, ¿verdad? Ante los hombres. Y eso, entre comillas. Pero ante Dios, ninguna justificación vale. Ninguna. Dice el libro de Juan, capítulo 5, versículo 21. El libro de Juan, capítulo 5, versículo 21. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice, porque como el Padre levantó a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere les da vida. O sea, fíjense, interesante, ¿eh? Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere les da vida. Esto nos da una connotación muy particular, porque el Padre es el que nos levantó de la tumba de los muertos espirituales, ¿verdad? Y nos empezó a dar vida. Y si se dan cuenta, aquí el favor de Dios ya está actuando. Aquí ya está actuando el favor de Dios, porque nos estaba dando vida sin merecerlo nosotros. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Pues si yo ni quería vivir, ¿por qué estoy aquí en este mundo? Yo no deseé vivir y yo no quería vivir. ¿Por qué estoy aquí en este mundo? Pues estás aquí porque a lo mejor Dios se equivocó, te aventó al montón y dijo, pues ahí hazte bolas y a ver qué haces. Cada pieza, hablaba yo con mi esposa de unos temas bien interesantes y hablábamos acerca de cada pieza humana en la historia de la tierra tiene su porqué y para qué para Dios y para nosotros. El único que no encuentra el porqué y para qué es el ser humano. Pero Dios sabe para qué estás en esta tierra y por qué. Ya que Dios mueve las piezas, yo me muevo de las piezas. Dios ya tiene su rompecabezas, pero hagan de cuenta que pone, no sé, ya están todas las piezas, ¿no? De los millones y millones de personas que venimos a la tierra, ya puso, a ver, César le toca la ficha número 14 y ya está, casi la voy a poner ahí.
pero como pues, a César no le gusta en ese lugar, me muevo a la pieza número 87. Yo soy el que me muevo de los planes de Dios por mi libre albedrío. Dios no mueve sus planes son perfectos. Pero yo soy el que me muevo del plano de Dios, del orden de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Yo soy el que me muevo, no es Dios. Dios no tiene en ningún momento el decir, voy a poner al hombre en la tierra y lo voy a sufrir para que se le quite. Dios no tiene en ningún momento su mente de maldad, de engaño, de miseria, de desgracia, nunca en la vida. Por eso mucha gente no comprende los misterios de Dios cuando dicen, ¿y por qué sufren los niños? ¿Y por qué esas madres solteras las están lastimando? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hemos perdido la gracia de Dios, todos los seres humanos, al buscar otras deidades y no buscar a Dios. Nos salimos del pacto sempiterno. Por eso el mundo está como está. Al perdernos del plano, hemos perdido la gracia de Dios. En una historia que Dios cuenta en la Biblia, una historia muy interesante, en el capítulo 12 de Lucas, acompáñenme, se las voy a leer rápido. Lucas 16, por favor. Lucas 12, 16. Se las voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y dice de esta forma en Lucas 12, del 16, vamos a iniciar. Dice, luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo, fíjense el orgullo de esta persona, se dijo a sí mismo, ¿qué debo de hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré uno más grande. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate, come y bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios. Aquí dice, esta versión dice, es muy bondadoso. En la versión que leí dice es un necio. Es un necio. Porque fíjense, el orgullo nos hace perder la gracia de Dios. En esta historia que nos está contando, ¿quién es el que da las cosas? Si dice que de Él somos, en Él nos movemos. O sea, ¿cómo puede ser que yo pueda decir, he logrado todo esto? He hecho por mis fuerzas todo esto. Es cuando nosotros perdemos la gracia de Dios. Es cuando tú y yo perdemos la gracia de Dios. Porque todo es de Él y para Él. Y por Él fueron hechas todas las cosas. Y ahí entra en tu corazón y en tu mente así como una espada de dos filos, como dice que es la Escritura, en donde Él nos muestra a través de este pasaje que leímos que a veces somos muy necios. Muy necios. Si la gracia ya la tenemos, y no fue porque nosotros le busquemos, sino porque la gracia nos la dio inmerecidamente, ¿por qué no buscamos la gracia de Dios? ¿Por qué seguimos empecinados en nuestro orgullo, en nuestra soberbia, en buscar que nosotros somos, en que nosotros lo logramos, en que nosotros podemos, en que nosotros lo obtenemos? ¿Por qué? Tarde o temprano, Dios te va a decir, ¿verdad? Así como se lo dijo, o me lo va a decir a mí también, como se lo dijo a este hombre. Dice, ay, eres un necio. Dice, hoy van a venir por ti. Hoy van a venir. Lo poco o mucho que hayas logrado, ¿a quién se lo vas a dejar?
Si hay casos de que ya los padres están muriendo y ya están repartiéndose los bienes antes de que se mueran, imagínense cómo va a estar esa situación cuando Dios te llame a cuentas. Ahorita vivimos por gracia, y estamos en el tiempo de la gracia. A partir de Jesucristo estamos en el tiempo de la gracia. Pero hay un tiempo final, en el tiempo final, que esa gracia va a sobreabundar en algún momento. Va a sobreabundar. Pero la gracia va a sobreabundar por un grupo, por un remanente, por un pequeño hombres y mujeres que tengan el favor de Dios para alcanzar favor a los demás y que los demás alcancen la gracia de Dios por medio de esas personas, de ese remanente. ¿Cuántos favores le has pedido a Dios? ¿Cómo le vas a pedir un favor a Dios si ya lo tienes? Lo único que tienes que hacer es obedecer. Tu vida, ni modo que le pidas de favor a Dios que te deje vivir más años, que lo puede hacer. Pero si ya Dios te la dio y Dios ya sabe en qué momento el cordón de plata se va a romper, y en ese momento, ¿qué le vas a poder decir? ¿En qué momento tú puedes determinar lo que vas a hacer mañana? ¿En qué momento vas a determinar si vas a lograr o no tus objetivos? ¿En qué momento vas a decir, yo he logrado todo esto y tengo esto porque me he esforzado toda mi vida? ¿En qué momento? ¿Saben en qué momento? Cuando nosotros hemos perdido la gracia de Dios y hemos creído que nosotros hemos logrado lo que tenemos por nosotros mismos. El orgullo y la soberbia. Dice en el libro de Romanos, en Juan, capítulo 1, versículo 17. Juan, capítulo 1, versículo 17. Nos dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea, imagínense lo que tú tienes, lo que tú eres, la persona que hasta el día de hoy vive, que tú existes, lo que tienes en tu familia, lo que tienes en tu trabajo, lo que tienes en todas tus áreas. Dice aquí la palabra que es la gracia y la verdad que vinieron por medio de Jesucristo. Cuando tú dejas de reconocer esa gracia que viene por medio de Jesucristo, obviamente, ¿cómo yo voy a dejar de reconocerlo? Tú podrás decir y yo podré decir: Señor, yo sé, yo reconozco que esa gracia viene por ti y que ese favor me has dado y demás. Yo puedo decir de labios, pero cuando violo los 10 mandamientos o sus ordenanzas, puedo decir misa si quiero, pero estoy fuera de la gracia de Dios. Estoy fuera de la gracia de Dios. ¿Cómo poner el orden en mi vida? Todos y cada uno de los que estamos aquí sabemos un poco de la Biblia. O mucho, o no sé, hay algunos eruditos aquí que se saben la Biblia, pero muy bien. Pero hay veces que no la cumplimos. Y eso nos da una historia, ¿no?, que tenemos de los abuelitos cuando ponían la Biblia en un, no sé cómo se llamaba, pero pues más o menos como pedestal, y lo ponían así, ¿no?, en el Salmo 91. Pero no la leían y no la vivían. Y siempre les he dicho, llegaban los demonios y veían, pues está bien. La leían, porque hasta se la saben y la estudiaban en el Salmo 91. Pero como no la viven, más la tienen, ¿cómo alcanzar la gracia de Dios? ¿Cómo? Si por Dios nos fue dada, por Jesucristo nos fue dada. Ahora, ese versículo que Dios nos muestra y nos enseña tanto, que nos dice que por gracia sois salvos. Cuando tú eres salvo en algo, en un favor, por ejemplo, yo voy y le digo: Señor, no tengo trabajo, ayúdame con mi trabajo, porque necesito y todo. ¿Tú crees que te lo mereces? ¿O no lo merecemos? Pues claro que no. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, fíjense, y a ver si van entendiendo lo que trato de transmitirles. Dice la palabra de Dios, sí, quedamos de acuerdo, ¿verdad? Creo que todos estamos, bueno, si no, que Dios nos revele un poco más. Pero dice la palabra de Dios: busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás.
Entonces mi trabajo no se ha añadido. ¿Por qué? Porque no busco a Dios. Busco otras cosas, pero no busco a Dios. Esa es la añadidura que necesitamos. ¿Cómo es buscar a Dios? Obedecer. Obedecerlo. No es leyendo la Biblia, porque como se lo dije, muchos de nosotros somos eruditos en la palabra, pero no obedecemos. Muchos lo sabemos muy bien la Biblia, pero somos perspicaces en el orgullo y en el sentimiento del no perdón. Somos capaces nosotros de mencionar la Biblia, ¿sí, verdad? Y amar a Dios, pero los demás no. Somos capaces nosotros de pedirle un favor a Dios en el trabajo y decirle: Señor, pues que no ves mi necesidad, Dios. Tú lo sabes bien. Tú lo sabes muy bien. Pero es que hoy se me olvidó. ¿Qué tengo que hacer? En tu palabra no me dice. Hoy no he podido leer la Biblia y no la he puesto en práctica, Señor. Pero tú sabes que sí lo necesito y lo merezco. Tú lo sabes. Me he esforzado muchísimo. Muchísimo me he esforzado, Señor. Y eso, la verdad, nadie me lo reconoce más que tú. Por eso Dios es Dios. Porque a Él no le podemos engañar. Yo puedo llegar con los lamentos y lloros y puedo llegarle de todas formas y maneras a Dios y decirle: Señor, pues que no me ves llorar. Que no me ves que yo ya estoy ya no puedo más. Y dice Dios: pues sí, sigue llorando. Recuerde que Dios no se mueve por sentimientos. Se mueve por fe. Y la fe es la obediencia a Él. Y la obediencia trae bendición. Si tú quieres ser obediente y quieres que Dios te bendiga a través de su gracia y su favor, porque ya lo tenemos todo. La gracia fue derramada, dice la Escritura, la gracia fue derramada sobre los hijos de los hombres. La gracia fue derramada y esa gracia está encerrado todo. Está encerrada tu familia, tu trabajo, tus bendiciones económicas, tus bendiciones físicas, espirituales. Está todo dentro de la gracia de Dios. Porque ese es el plan perfecto, de que si Dios te puso en este plano, Dios te tiene que bendecir conforme a lo que Él dijo y estableció dentro de su palabra, no conforme a lo que yo creo que me merezco. La gracia de Dios va más allá de mi comprensión y entendimiento, que, ay Señor, pues tú me pusiste aquí, ahora dame todo lo que necesito, ahora ayúdame con este problema que tengo. Y si ustedes revertimos un poco lo que dice la gracia, dice: ¿te lo mereces? Y dices: bueno, Señor, pues sí, la verdad sí me lo merezco, porque me he esforzado mucho, he hecho esto, he hecho aquello, he hecho el otro. Y Dios, ¿cuándo te dice que tus esfuerzos van a ser como bendición para que Él te ofrezca su gracia? Si dice que todas nuestras obras para Él son como trapos de inmundicia. Ay Señor, ya le hablé hoy bien a mi esposa, tómalo en cuenta y ponle una palomita. Ay Señor, mira, ya corregí mi vocabulario. Señor, pon otra palomita. No es así, hermanos. Dios no actúa por nuestras obras. Dios actúa por nuestra fe. La gracia, si tú quieres que sea derramada, te voy a dar unos puntos a seguir, que ya los viste desde el principio. Ya los vimos en el libro de Proverbios, ¿verdad? Te voy a dar otros puntos. Acompáñame en el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 16. Romanos, capítulo 4, versículo 16. ¿Ya lo tenemos? Les digo que hay veces que se nos pierde la práctica de la Biblia con la, ¿cómo se llama? Con la Biblia física. Yo los animo, digo, es una o de otra forma, es la palabra de Dios, ¿verdad? Puede ser digital o puede ser pero para no perder la práctica hay que utilizar la Biblia física. Dice Romanos capítulo 4 versículo 16: por tanto es por fe, para que sea por gracia. Ahí están dos puntos importantes. Es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda tu descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe del Abraham,
la cual es el Padre de todos nosotros. Estos puntos apúntenlo porque les va a ayudar mucho en su vida. Les va a ayudar mucho en su trabajo. Tú quieres mejorar tu calidad espiritual, estos puntos te van a ayudar muchísimo. Si quieres seguir andando en la dirección, chocando con la pared de un lado a otro, de otro lado, no los apuntes, ¿no? Bueno, yo sé que tenemos algunos, yo sí no me considero con una buena memoria, pero algunos sí tienen una memoria impresionante, que se acuerdan de todo. Y esto yo se los pongo, fíjense, se los pongo en sus corazones y en sus mentes, que si ustedes lo llevan a cabo, la misma gracia se va a derramar de Dios en el momento que tú empieces a obedecer. Es por fe, para que sea por gracia. O sea, yo tengo que creer para que Dios, por medio del favor que ya nos dio inmerecidamente, sea derramada esa gracia en mi vida y la promesa firme en toda mi familia, en toda mi descendencia. ¿Tú quieres que tus hijos sean bendecidos? Hay que obedecer. ¿Tú quieres recibir esas promesas? Busca el reino de Dios, su justicia, y las promesas se van a añadir. Romanos 5:2. Voy a ir un poquito rápido para terminar, hermanos. Les quise dar varias citas. Recuerden que trabajamos alrededor, yo trabajo como entre 7 y 8 citas a veces, pero a veces que me pasa un poquito más porque quiero que quede bien afianzado. Y la palabra de Dios es la que penetra como espada de dos filos. Romanos 5:2, por favor. Por quien también tenemos entrada por la fe, fíjense, a esta gracia. O sea, la fe es la que va a hacer que entres a la gracia o al favor que tú le has pedido a Dios, la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Otra vez, aquí se manifiesta la fe para que la gracia sea, o sea, el favor. Yo voy y le digo, Señor, ayúdame porque tengo un problema familiar. ¿Crees en mí? Sí, Señor, es que sí creo que puedes lograr eso. No es, acuérdense, no es un método de concentración de decir, yo sí, Señor, ya lo logré. Ahora sí se va a cumplir el propósito del cual yo te pedí. No es la concentración. La fe, ¿saben qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Pero ¿por qué no lo ves hecho? ¿Tú dirías es que no tenemos fe? No. Muchas veces no es así. ¿Saben por qué a veces no se ve hecho? Porque lo que nosotros creemos que se quiere llevar a cabo y que se logre, en mi vida no lo he hecho posible para que se logre. ¿Cómo puedo hacer algo que se logre por medio de la fe? ¿Cómo puedo hacer que sea hecho? Y tú puedes decir, pues creyendo, ¿verdad? ¿Pero qué es? ¿En qué tienes que creer? En la palabra de Dios. No en que Dios lo va a hacer, sino en su palabra. Porque ahí vienen las promesas, en la palabra. No en lo que yo piense. Ay, Señor, sí se va a hacer, sí se va a hacer, porque yo lo creo. Esa no es la fe bíblica. La fe bíblica es la palabra de Dios. Las promesas vienen por la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y todas las promesas se cumplen por la fe bíblica de la palabra de Dios. Por eso, si se dieron cuenta, dice que en el versículo 2 del capítulo 5 de Romanos, dice, por quien también tenemos entrada. ¿Por qué tenemos entrada? Por la fe. No tenemos entrada por nuestros ruegos, por nuestras súplicas, no tenemos entrada por muchas cosas, sino por la fe. Por la fe. Y la fe está en la gracia a la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5:20 dice: ¿ya lo tenemos? Romanos 5:20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué dice? Sobreabundó la gracia. A ver, la ley fue hecha para las personas que no son obedientes, que no cumplen,
Para eso está establecida la ley, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Bueno, cuando la gracia se dio, quiere decir que muchos no cumplían la ley, que estaban en pecado. O muchos estábamos fuera de la ley, estábamos en pecado. ¿Está bien? Ok, pero dice que empezó a sobreabundar la gracia, el favor inmerecido de Dios. Cuando tú y yo empezamos a darnos cuenta que esa gracia nos empezó a alcanzar, por ende, por eso muchos de nosotros empezamos un proceso de obediencia. Algunos, y por eso dice, algunos que haciéndose una raíz de amargura en su corazón, no permitan que la gracia no la alcance. ¿Por qué? Porque es ahí donde vienen todos los problemas espiritualmente hablando para que la gracia sea alcanzada. A través de la falta de perdón. Y tú dices, bueno, pues a ver, ¿por qué? Y todo. Porque estamos negando la cruz de Jesucristo. Él por medio de la cruz dijo, perdónale, Señor, porque no saben lo que hacen. La gracia fue alcanzada por medio de Jesucristo. Y su favor inmerecido que tenemos nosotros, dice que sobreabundó la gracia. Y es cuando Jesucristo vino, nos dio la gracia, y por medio de ti, que cumpliendo los estatutos y ordenanzas, entonces Jesucristo llena tu vida y empieza a trabajar por medio de ti la gracia y el favor. Y empieza a sobreabundar. Porque a través de ti le compartes a otra persona, esa persona se convierte y empieza la gracia de Dios a sobreabundar sobre el pecado. Dice Romanos 11:5. Lo voy a leer rapidísimo ya. Dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios. Ahí mismo en el versículo 6 dice, y si por gracia ya no es por obras. ¿Se fijan? Ya no es por lo que tú hagas, ya no es por lo que yo haga, no es porque seamos muy buenos, no es porque nos portamos bien, no es porque... No. Es por la misericordia de Dios que nos ha alcanzado. Y la gracia se empieza a manifestar a través de la obediencia. De otra manera la gracia ya no sería gracia. Y si por obras ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Espero que este juego de palabras, aunque la Biblia lo dice, lo comprendamos. Lo comprendamos. En 1 Corintios 15:10 nos dice: Primera de Corintios 15:10 dice: pero por la gracia de Dios sois lo que sois. Fíjense qué importante y bonito es eso. Por la gracia de Dios sois lo que sois. Y tú dirías: ay, Señor, entonces soy rebelde por ti, ¿verdad? No, ese es el favor que Satanás te está haciendo. Algo que tú no merecías, pero te lo ganaste. Porque somos rebeldes. Y dice: ay, Señor, entonces tengo problemas en mi casa por tu gracia. No, por nuestra desobediencia. Fíjense cómo lo habla bien bonito y claro Dios. Yo creo que más claro que el agua no puede ser, hermanos. Ahora depende de cómo veas en el filtro del agua, ¿verdad? Pero dice aquí: y si por gracia ya no es obra, dice 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo. Fíjense, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Algo que muchos de nosotros a veces pensamos que todas las cosas se hacen porque somos muy buenos, y somos muy bondadosos, y somos muy misericordiosos, y ayudamos a todos, y nos portamos bien, y creemos que todo eso no lo merecemos. No nos merecemos nada.
No nos merecemos nada. Pero la gracia de Dios es muy buena. Ahí en 2 de Corintios 12:9. Segunda de Corintios 12:9 nos dice: y me ha dicho, bástate de todo lo que tú hagas, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Si ustedes me entendieron lo que quise decir un poquito sarcásticamente, ¿sí? Quiere decir que la gracia de Dios a veces no está en nosotros, porque dice, bástate de mi gracia, y nosotros nos bastamos de lo que nosotros hacemos, y de lo que nosotros logramos, y de lo que nosotros decimos, y de lo que nosotros creemos que somos. Y aquí dice la palabra de Dios bien clarito, que nos bastemos de la gracia de Dios. ¿Qué es esto? El favor que nos ha hecho de permanecer hoy, hasta el día de hoy, en esta tierra. No permitas ni dejemos de alcanzar la gracia de Dios. Que naciéndote una raíz de amargura puedas perder esa gracia. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. A todos los hombres. No nada más a los que venimos a la congregación. A todos los hombres la gracia de Dios es para salvación. Que Dios tenga misericordia de todos y cada uno de los que estamos aquí, y por su gracia que seamos salvos. Amén. Inclinemos nuestro rostro para terminar. Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias por esta gran oportunidad y bendición que nos permites abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón, porque en realidad, ¿qué puedo decir yo cuando pido un favor, Señor, a tu presencia, o voy delante de ti a decirte, Señor, hazme un favor, por favor? Por favor, Dios, ten misericordia. ¿Qué tanto me he ganado eso? Yo creo que no lo merezco, Dios. No merezco ni siquiera, Señor, levantar mis ojos delante de ti y decirte que he hecho esto correcto. No, Señor, no lo merezco. Que se haga tu bendita voluntad en mi vida. Que se haga lo que tú tienes ya destinado para mí en mi vida, Señor. No permitas que mi corazón, mi alma y mi espíritu se levanten en el orgullo y en la soberbia. Al contrario, humíllame, Señor, delante de ti. Humíllame, Señor, delante de los hombres si es necesario, para que alcance gracia ante tus ojos. El rey David decía en uno de sus pasajes muy hermosos, Señor, si he alcanzado gracia delante de ti, que esa gracia se manifieste a mi vida. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, porque así dice tu palabra, que en Él somos, en Él existimos y por Él somos todo lo que somos. Yo te pido que el Señor Jesucristo nos empiece a dar en el corazón, esa misericordia, en nuestra mente también, Señor, esa misericordia que quizás nosotros la pedimos, pero no sabemos cómo alcanzarla. Que la misericordia, el favor tuyo, que ya lo tenemos, nos empieces tú a dar vida y vida en abundancia a través de ella. Enséñanos a caminar en la verdad, enséñanos a caminar en tu misericordia y a ser parte, Señor, de ese remanente para que sobreabunde la gracia en nuestras vidas. Gracias te doy, Señor, por la congregación Palabra de Vida, por todos sus sacerdotes, Padre, que tú los levantes, los fortalezcas, los animes a seguir avanzando y luchando, Señor. Y todos aquellos sacerdotes que están pasando situaciones críticas y difíciles, Padre, yo te pido que los sumerjas, si es necesario, aún más en problemas y en circunstancias, para que vean que tu poder viene en las situaciones difíciles y críticas. Que solamente tú puedes ayudarnos y por medio de ti podemos lograrlo todo. Sin ti nada podemos hacer. Gracias por los matrimonios, por los jóvenes, Señor, por los niños. Gracias por todas las familias de Palabra de Vida, y para que las tengas en tu misericordia y alcancemos el favor en algún momento de nuestras vidas. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.